Muy buenos días. Hoy vamos a ver un video de fundamentos de investigación, el cual habla sobre la importancia de la investigación. Concepto de investigación. Es una actividad en la cual tratamos de buscar información con características reflexivas, sistemática y metódica. Está basada en el deseo de conocer las cosas, aplicando el método científico para ir aprendiendo de las cosas. La importancia de la investigación. La investigación nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad a fin de que lo conozcamos mejor. Constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora, ayuda a desarrollar una curiosidad creciente acerca de la solución de problemas, además contribuye al progreso de la lectura crítica. La investigación es muy interesante. Bueno, vamos a hablar de los usos y aplicaciones en el mundo y el desarrollo profesional. Hay una reflexión de Aristóteles del año 330 a.C., donde él dice que el deseo del hombre se refuerza en la búsqueda de explicaciones cuando está consciente de que ignora muchas cosas. Hay una serie de imágenes que tenemos aquí en pantalla, como los físicos teóricos. El primero es Albert Einstein, que ideó la teoría de la relatividad, física teórica. Le sigue Stephen Hawking, de la teoría del Big Bang. Son investigaciones que posiblemente, buscando una connotación física fehaciente, sería un poco difícil. Sin embargo, sus teorías se han ido reforzando con la experimentación, conforme ha ido avanzando la ciencia. Tenemos también el caso de la investigación científica de Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, sin la cual pues mucha gente ya habría muerto, porque fue un gran descubrimiento que ayudó a la salud de todo el mundo. También tenemos la investigación experimental en el caso de renovar combustibles o buscar alternativas para ya no utilizar los combustibles fósiles como el petróleo y el gas. Se tiene la investigación del biogás a base del maíz, del sorgo y de otras leguminosas. Ahora avanzamos con los instrumentos para recopilar información. Generalmente son fichas bibliográficas. Y la ficha bibliográfica, pues existen varias para cada uno de los usos, que pueden ser a través de libros, artículos, revistas, periódicos, publicaciones en televisión, en radio, o también información directa de alguna persona. En este caso, las fichas bibliográficas es una ficha pequeña destinada a anotar meramente los datos de un libro o artículo. Estas fichas se hacen para todos los libros o artículos que eventualmente pueden ser útiles a nuestra investigación, no solo para los que han encontrado físicamente o leído. En ellas se registran las fuentes encontradas, por ejemplo, en el catálogo de una biblioteca, en una bibliografía, en índices de publicaciones, etc. Vamos a ver la primera, que es ficha bibliográfica de un solo autor. Y se sirve para anotar las referencias bibliográficas de un libro de un solo autor para evitar confusiones de los datos, anotando. Las anotaciones deben ser precisas. Tenemos aquí el autor, que es Galtin Johan, Teoría y métodos de la investigación social, tomo 1 y 2, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, editorial universitaria, segunda edición, traducción de Edmundo Fuensalán Faibochit, 1969, y 603 páginas. Esa es la primera ficha, que es de un solo autor. Ficha bibliográfica de dos autores. Aquí anotamos los nombres de los dos autores, el nombre del libro, métodos de investigación social, el país, México, editorial Trillas, segunda edición, 1970, y tiene 460 páginas. Ficha bibliográfica de 3 o más autores. En esta, por lo general, siempre se nota un autor
y se le agrega la locución latina et al, que vendría siendo y otros. Después sigue el nombre del libro, México, la editorial siglo XXI, la edición, que es la segunda edición, traductores, en qué año se publicó y cuántas páginas tiene. En este caso tiene 372 páginas. Seguimos con la ficha bibliográfica de una antología. La antología es un libro elaborado a base de recopilación de artículos científicos. El modo de fichar una antología es semejante a la ficha de un solo autor, con la diferencia de que en esta se menciona la palabra compilador entre paréntesis y vemos la ficha. Avellaneda es el autor, sus apellidos, Justo, y él va a ser el compilador. Lecturas de Teoría de Ciencia, Lima, Editorial Jurídica S.A., 265 páginas. Ficha bibliográfica de un artículo de una antología. Pues se llenan varios rubros, como aquí lo menciona, son los apellidos, nombres del autor, título de la obra, en este caso de la antología, lugar donde se publicó, la editorial, el año. Y aquí podemos ver claramente el ejemplo de esta ficha bibliográfica de una antología. Existe otra ficha que es la ficha bibliográfica de una obra de varios tomos, en este caso vendría siendo como una enciclopedia. Vemos aquí la ficha, Enciclopedia Didáctica Cordial, Corporación Editorial Continental, Sociedad Anónima, Lima, fue publicada en 1985 y tiene 4 tomos. Ficha bibliográfica pseudónima. O sea, existen algunos artículos fundamentales o periodísticos donde el autor oculta su nombre original por otro que no es el suyo. Para fichar este tipo de información debemos averiguar el verdadero nombre del autor. Si es descubierto, se coloca al lado del derecho del seudónimo entre paréntesis. Aquí al essay, el juicio a Barbie y el punto final. En voz, de la fecha del 16 de mayo de 1987, y está en la página 11. Seguimos con la ficha bibliográfica anónima. Tenemos aquí la ficha, dice anónimo, no tenemos el nombre de quien haya escrito el artículo. Se escribió en la Cuenca del Pacífico con la clave número 13 en México, en el año de 1998, página 16. Ficha hemerográfica. Las fichas hemerográficas generalmente son de periódicos, revistas y de algunas publicaciones especiales, donde llevan el título de la publicación, nombre del director o editor, la periodicidad, que puede ser semanal, quincenal, mensual, anual, y el lugar de la edición. Ficha hemerográfica de revista. Tiene varios rubros que hay que llenar: el nombre de la revista, quién es el director, en este caso Fernando Castro, lugar de la edición, México, Distrito Federal, ahora Ciudad de México, periodicidad trimestral, es lo que les comentaba. Seguimos con los instrumentos para recopilar información. Ahora tenemos la ficha hemerográfica de artículo o revista. O'Donnell, que es el autor, el apellido, Guillermo es su nombre, reflexiones sobre las tendencias en el estado burocrático autoritario. Es una revista mexicana de sociología, publicada en México a través de la institución que es la UNAM, Instituto de Investigación Social, volumen 29, fue publicado en el periodo de enero-marzo, el número 1, páginas de la 9 a la 59. Ficha hemerográfica de un periódico. Se pone el nombre del diario, Nayar, director del periódico Ulises Castrejón Pineda, lugar de la edición Tepic, Nayarit. Seguimos con más fichas hemerográficas de un artículo periodístico. El autor del artículo, que es Quiroga León, Aníbal, su nombre. El título del artículo: Ordenamiento Jurídico, Interferencias e Indiferencias. En el periódico Nayar, fue el martes 20 de julio de 1999, página 22, en Tepic, Nayarit. Ficha de investigación. Dice, son aquellas que sirven para anexar los aspectos más importantes del contenido de un libro.
de una revista o de un artículo periodístico, tales como conceptos, definiciones, comentarios. Estas fichas deben tener los siguientes datos. Aquí están: encabezado, nombre del autor, título abreviado del libro, contenido del tema, lugar donde sea el documento y el número de catálogo, tipo de ficha. Y aquí abajo tenemos un ejemplo. Bueno, ahora tenemos el análisis de confiabilidad de las fuentes de información. Es para averiguar qué tan confiable es nuestra información. Toda medición o instrumento de recolección de los datos debe reunir los requisitos esenciales: confiabilidad, grado en que se aplica repetida al mismo sujeto o objeto produce iguales resultados, y validez, es el grado en que realmente mide la variable que pretende medir. Hernández, en 1991, propone ciertas fines para evaluar la validez y la confiabilidad de los instrumentos. Bueno, para la validez tenemos la validez del contenido, refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido de lo que se mide. Validez por criterio, determina la validez del instrumento comparando sus resultados con un criterio externo, valor estándar que puede ser fijado por especialistas o evidencias empíricas. Si el criterio se fija en el presente, se habla de validez concurrente. Si el criterio se fija en el futuro, se habla de validez predictiva. Existe también la validez de constructo o de concepto. Se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras medidas de acuerdo a una hipótesis derivadas teóricas y que concuerdan con los constructos que están siendo medidos. Criterios de confiabilidad. La primera medida es la medida de estabilidad, confiabilidad de test-retest. Un mismo instrumento se aplica 2 o más veces a un mismo grupo de personas después de cierto tiempo. Si la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones es altamente positiva, el instrumento se considera confiable. Está la confiabilidad número 2, que sería el método de las formas alternativas o paralelas. Se aplica 2 o más versiones equivalentes del instrumento de medición aplicadas a un mismo grupo dentro de un periodo relativo de tiempo corto. El número 3, método de mitades partidas, requiere solo de una aplicación del instrumento donde el conjunto de ítems es dividido en 2 partes y las particiones o resultados de ambas son comparadas. Si el instrumento es confiable, las puntuaciones de ambas mitades deben ser fuertemente correlacionadas. Existen otros métodos: coeficiente de alta de Cronbach, coeficiente KR220 de Curter y Richardson. Tenemos nuestras fuentes bibliográficas y fuentes de información de la UNAD, Principios de la investigación, recuperado el 18 del 07 del 2016, y otras más. Bibliografía para las imágenes. Aquí tenemos cada uno de los links de estas bibliografías. Con esto concluimos la importancia de la investigación. Muchas gracias.